Bien, pues nos empatamos en la radio. Hoy es un martes 29 de noviembre. Como les dije, faltan 25 días para Navidad, más o menos 25 días para Navidad. Y nos acompaña aquí Graciela Domínguez. Ella es secretaria de Educación Pública de aquí en el estado de Sinaloa. Y bien, nos vamos a platicar con ella porque el tema de la educación es algo relevante, importante, no nada más aquí en México, en todo el mundo. Hace la diferencia entre un país y otro. Graciela Domínguez, buenos días, ¿cómo estás otra vez? Buenos días, Héctor. Buenos días, Fernando. Buenos días, Luz. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Como bien lo dices, la educación es uno de los aspectos fundamentales, no solamente para nuestro estado, sino para cada uno de los individuos. La formación educativa, cultural, es uno de los privilegios que tenemos que seguir aprovechando. Es un derecho constitucional. Y bueno, pues estamos en esa tarea aquí, en el estado de Sinaloa. Pues te veo muy contenta, Graciela, te veo contenta y bueno, qué bueno que estás así, que con ese ánimo lo dices. A ver, el tema de la educación, como lo decíamos, que precisamente las personas son lo que piensan, como decía William James. Las personas, si una persona lee, se cultiva, o sea, estudia y todo eso, bueno, es diferente a alguien que no lo hace. Entonces, desde ahí ya piensan diferente. Por eso muchas veces decimos, oye, es que allá en Dinamarca tienen esto y esto. Bueno, también es que Dinamarca tuvo universidades, o sea, hace 1000 años, igualmente otros países. Bueno, pero vamos a nuestra realidad y vamos trabajando en ella. Graciela de Domínguez, secretaria de Educación Pública de aquí del gobierno del estado de Sinaloa. El gobernador presentó el informe de labores ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados aquí en Sinaloa. Te pregunto, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, ¿se plasmaron pues los proyectos, los planes del tema de todas las secretarías, incluyendo la que tú encabezas, la Secretaría de Educación? Los retos, ¿cómo van? ¿Se han cumplido? ¿Nos hemos quedado atrás? Adelante, Graciela Domínguez, micrófono abierto. El gobernador del estado ha cumplido un año al frente de esta administración, un año en el ámbito educativo no muy fácil. ¿Y por qué no muy fácil? Bueno, porque nosotros iniciamos en noviembre de 2021, un momento donde todavía la pandemia estaba muy presente y donde el ámbito escolar fue uno de los espacios, creo yo, después del sector salud, de los más afectados, de los que tardamos más en poder recuperar la confianza para poder reintegrarnos a las actividades normales, y tiene que ver con su naturaleza, ¿no? Los espacios escolares también propiciaban pues estar en un espacio pequeño, y recordemos que la pandemia recomendaba la sana distancia, y bueno, eso nos tocó a nosotros iniciar con todo un proceso para que recuperáramos la confianza en maestros, padres de familia, que junto a cómo iba avanzando la campaña de vacunación pudiéramos ir regresando a la presencialidad. Entonces fue un año difícil en ese sentido. Recordemos que además habíamos regresado en cierto porcentaje de la presencialidad. Tuvimos que declarar, entrando el año enero, febrero, de nuevo tuvimos que declarar que íbamos a la virtualidad porque hubo un rebrote. Entonces yo creo que ese fue el escenario más complejo en el que estuvimos trabajando el primer año de gobierno. Y los desafíos, ¿cuáles fueron? Fundamentalmente tenían que ver con cómo recuperábamos los aprendizajes. Entonces, después de 2 años de estar en un modelo educativo que no estaba aprobado, validado, sino que la misma circunstancia tuvo que imponernos esa necesidad de trabajar a distancia. Bueno, pues venía el reto de cómo reforzar los conocimientos, recuperar los aprendizajes, porque la educación a distancia no permitió que el 100% de los estudiantes pudieran continuar con sus estudios. Y por otro lado, también el reto de la infraestructura. Durante la pandemia, nuestros planteles sufrieron un deterioro tremendo en su infraestructura, pero además a esto le agregamos que hubo mucha vandalización, robo, mucho saqueo, principalmente en todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, que es muy caro. Y te pregunto, Graciela, te interrumpo.
Sí. ¿Cuántas escuelas tiene el sistema en Sinaloa? Nomás para ubicar y poner en contexto a las personas que nos ven y que nos escuchan. Adelante. En el nivel básico tenemos planteles como edificios, 3,988 planteles. 3,988 Pero planteles. las escuelas son más. ¿Cuántos? Estamos alrededor de 6,000 escuelas porque recordemos que un plantel puede funcionar con turno matutino y turno vespertino. Pero en cuanto a la infraestructura, nuestra atención indirecta en cuanto a infraestructura, bueno, partimos de ese universo de 3,988 planteles. Nosotros hicimos un levantamiento los primeros meses de iniciar el gobierno y pudimos identificar que el 56% al menos de todos estos planteles requieren una atención muy importante en aspectos esenciales, que tienen que ver con los servicios sanitarios, que tienen que ver con energía eléctrica, que fue el tema que estuvimos atendiendo prioritariamente durante este primer año. El otro tema tiene que ver con el deterioro de los techos, las techumbres, las losas que les llaman, pues están muy deterioradas, un alto porcentaje de estas escuelas. Y bueno, ese es uno de los retos que todavía tenemos. Este primer año, el gobernador generó algo que no se conocía en los últimos tiempos, una inversión estatal directa para poder atender las cuestiones básicas, esenciales, prioritarias de servicios básicos. Bien, ahora, en el tema definitivamente que durante 2 años de ausencia escolar y de los planteles que se vandalizaron, bueno, al regreso a clases, bueno, pues de alguna manera, bueno, esto duró tiempo, incluso todavía no se recupera porque todavía estamos en pandemia. La OMS todavía no ha dicho que ya salimos de la pandemia y de repente estamos viendo que hay brotes, por ejemplo, allá en China, y pues en China hay un problema serio en China de manifestaciones, de la gente, la policía llega y la vacuna, precisamente para contener el bloque que no haya más contagios de COVID. Sin embargo, bueno, aquí en México la situación es diferente, esperemos que no pase lo de allá. Y bueno, ahorita, ¿cómo se encuentran las escuelas en cuanto a la situación sanitaria? Bueno, afortunadamente en los espacios escolares está controlado, no hay brotes de COVID. Estamos aprovechando junto con la Delegación de Bienestar, la Secretaría de Salud, el Comando de Vacunación, que también participa activamente en la UAS, el IMSS, varias instituciones, en que los espacios escolares sean los espacios donde se esté desarrollando la vacunación a las niñas y niños. Vamos avanzando muy bien. Eso es una señal de que los protocolos en los espacios escolares se siguen atendiendo. No tenemos ninguna dificultad hasta el momento en problemas de salud. Y bueno, vamos avanzando de manera muy importante en la vacunación en esa edad. Quiero comentarles a todos, al público, que el gobernador del estado este año hizo una inversión muy importante para la rehabilitación de los espacios escolares. Uno de sus propósitos es dignificar los espacios escolares. Y él, pues, él fue maestro rural, sí. Él fue maestro rural y conoce bien lo que es una escuela, fue rector de la universidad, fue presidente de la comisión en el Senado de la Comisión de Educación, tiene toda la trayectoria, así precisamente en el ramo educativo. ¿Verdad? Así es, él conoce perfectamente cómo se trabaja desde un aula en condiciones difíciles. Él trabajó en zona rural. No, en zona rural y con GIS, ese GIS y con un pizarrón ahí. Exacto, entonces él siempre ha dicho, uno de los problemas que históricamente se han tenido en los espacios escolares, en las escuelas, son los sanitarios. Entonces, los baños es una de las metas que tenemos. El gobernador lo ha dicho invariablemente, públicamente, lo ha reiterado, que ese es uno de sus prioridades. Rehabilitar a fondo todo el sistema de servicios sanitarios en las escuelas. En este año tuvimos que hacer una inversión menor para echar a funcionar los sanitarios, pero hay una intención de poder invertir a fondo porque muchos de estos sanitarios tienen problemas de drenaje interno, que esto implica una inversión mayor. Te podría decir que en este año, de inversión directa del Estado, se invirtieron más de 150 millones de manera directa para poder rehabilitar las escuelas. Solamente de estos 130 millones se invirtieron
en un padrón de 190 escuelas que no tenían luz y que la inversión requería una inversión mayor, porque estamos hablando de que muchas de estas tenían que requerir una inversión hasta de 1 millón. Había algunas que de 300,000 pesos, de 800,000 pesos, algunas pasaban hasta de 1,200,000. Es dependiendo del tamaño de la escuela, la afectación que sufrió en el sistema eléctrico. Recordemos que fueron saqueados, robados. Bien, bien, pues ahora, Graciela, en el tema, tú como secretaria de Educación y ya cumpliste 1 año al frente, ahí y también pues eres maestra, de alguna manera has estado también en las aulas. El tema, el rezago educativo, el tema de la deserción escolar, ¿cómo lo ves aquí en Sinaloa? ¿Cómo lo palpas? Afortunadamente somos de las entidades federativas que no tiene un alto abandono escolar, y el seguimiento se está haciendo. Estamos en el mes de septiembre, se cerró la estadística 911, que eso permite hacer un seguimiento, un comparativo con el ciclo escolar que concluimos, el que iniciamos, para identificar cuáles son los factores que generaron el abandono escolar. Estamos en ese proceso, pero sí somos de los estados que afortunadamente registró un menor abandono escolar. ¿Dónde se registra el mayor problema? En nivel secundaria y preparatoria. En nivel básica, afortunadamente, bueno, básica también implica secundaria, pero lo que es preescolar y primaria se mantiene la presencia, los padres de familia siguen enviando a sus hijos, a sus hijas, pero en secundaria y preparatoria es donde hemos identificado algunos problemas y es donde se está buscando una estrategia para poder recuperar a estas jóvenes para que regresen al aula, que regresen a la escuela. Bien, Fernando Camacho, adelante. Buenos días, bienvenida, secretaria. Hace unos días hubo un congreso internacional de formación docente, donde hubo conferencias, talleres, exposiciones. ¿Nos podrías platicar un poquito de ese tema? Bueno, ayer iniciamos el congreso, un congreso internacional organizado por la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa. Tenemos la participación de alrededor de 11 entidades federativas. ¿En qué consiste este congreso internacional? La intención es poder debatir, discutir, intercambiar experiencias para las instituciones formadores de docentes. Son las normales, en nuestro caso tenemos también la UPES, la ENES, también universidades como la UAS que tienen licenciaturas en educación. En sí es un espacio donde estudiantes, maestros, maestras, investigadores están compartiendo experiencias. Está desarrollándose en Mazatlán. Ayer iniciamos, durante 3 días estará trabajando y tenemos expectativas de que de este encuentro puedan resultar propuestas, justo porque estamos en el momento, en la etapa donde la formación docente, la formación continua de los docentes es básico, sobre todo en nuestro país, que estamos en un proceso donde en el nivel básico estamos por implementar en el próximo ciclo escolar nuevos planes de estudio. Entonces, parte del éxito para la implementación de los nuevos planes de estudio pasa también por la formación permanente, actualización de los docentes. Gracias. Compañero González, adelante. Secretario, muy buenos días. Un gusto que esté con nosotros compartiendo este espacio. Muchas gracias. Preguntarle, ¿cuáles son los principales puntos que considera que son necesarios reforzar precisamente para el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, efectivamente, estamos trabajando varias estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, en Sinaloa, el gobernador del estado también, además, están invirtiendo en infraestructura con recursos estatales, también está invirtiendo en estrategias formativas. En este caso, estamos trabajando en este momento con un diplomado en matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, dirigido a maestros, sobre todo maestros que trabajan con niñez migrantes, con esa educación indígena y maestros que están trabajando en zonas vulnerables, porque tenemos identificado que son las zonas vulnerables donde se da un mayor dificultad en los procesos de aprendizaje
y por lo tanto en los procesos de éxito para nuestros estudiantes. Y en ese sentido se está trabajando de manera muy puntual con estas estrategias para, a partir de reforzar la formación con nuevas estrategias de enseñanza que faciliten a los maestros, poder reforzar esos procesos de aprendizaje que se requiere tanto y que tenemos muy identificado que son sobre todo en las zonas más vulnerables donde tenemos más dificultades. Bien, bien, gracias, secretaria. Bien, nos quedan 2 minutos precisamente para cerrar la entrevista. Me gustaría que nos dijeras algo, digo, porque el tiempo no alcanza, pero bueno, este espacio está abierto, es plural, es para que la gente venga y comente qué es lo que sobre estos temas tan relevantes. Adelante, por favor. Pues agradecerles el espacio. Quiero aprovechar también para agradecerle al gobernador del estado la oportunidad que nos ha dado, la confianza que nos ha dado de estar acá. Cerrando un primer año, tenemos muchos retos. Estamos contentos porque creo que hemos generado las primeras condiciones para poder arrancar con proyectos más a fondo, más ambiciosos. Y agradecerle también a los padres de familia, a los maestros que nos han brindado su confianza a pesar de las adversidades que hemos tenido en todo este primer año de gobierno. Bien, pues gracias, secretaria Graciela Domínguez. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros y esperamos tenerte próximamente también, porque como reitero, le comento al auditorio, el tema de la educación es fundamental, es lo que hace la diferencia entre un país y otro, entre un municipio y otro. Entonces, yo les recomiendo aquí, manden a los niños a la escuela. Así manden, eduquen a sus hijos hasta donde puedan. Las escuelas públicas, aquí hay muchas escuelas públicas. ¿Cuántas tenemos, secretaria? Ya, como dice un amigo aquí, oye, si en México, me decía una persona en Estados Unidos, es que en México no estudia el que no quiere. Sí, yo me refiero, hay universidades. Que aprovecho para saludar a las escuelas privadas que también aportan bastante, ayudan bastante y hacen un trabajo muy importante también. Bien, pues aquí pues está la Educación Pública aquí. Bueno, pues terminamos la entrevista. Le agradecemos a las personas que nos están viendo en Estados Unidos, aquí en la República Mexicana, aquí también, y las que nos van a ver más tarde con sus comentarios. Esta fue la entrevista de Graciela Domínguez. Ella es secretaria de Educación Pública del Estado de Sinaloa. También maestra, ella ha sido maestra también y también ha sido diputada y tiene una larga trayectoria, es una persona seria y se te ve muy contenta, Graciela, se te ve contenta. Qué bueno que estás así, qué bueno, pues qué bueno que en educación vamos bien. Pues les agradecemos, nos despedimos de este espacio. Fernando Camacho, vámonos. Claro que sí, doctor, nos esperamos hoy en Breaking News de las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Bien, gracias, Luz Gálvez, vámonos. Yo deseo que tengan un excelente día. Bien, pues nos vemos en la tarde, como en Breaking News de las 6 de la tarde, con la información más relevante que pasa en el mundo y en México y en nuestro estado. Yo soy Héctor Muñoz, excelente día. Me acompañó la secretaria Graciela Domínguez, secretaria de Educación Pública, aquí en la entrevista. Usted la puede ver aquí en Facebook, al ratito la vamos a compartir y la puede ver aquí. Excelente martes. Hasta pronto, vámonos.